Bueno, pues seguimos con esta sesión. Toca el turno la profesora Pilar Suárez, de la Universidad Autónoma de Madrid, una compañera de mi área de filología francesa, la que conozco desde hace pues, muchísimo tiempo. Hace poco me llegó un libro que tuvo la deferencia de enviarme, escrito por ella, y que yo creo que se referirá después a él, que habla sobre todas esas tierras baldías que atraviesan todos los héroes medievales, entre ellos Perceval. Cuando vi el libro estaba cerrado ya, pues ya saben, ya lo dije esta mañana, que preparamos esto con mucha antelación y ya teníamos cerrado el seminario. Pero pensé que Pilar tenía que estar aquí con ese libro, o sea, que parecía que había escrito ese libro para este seminario. Entonces, bueno, pues en fin, hubo también una baja, alguien que iba a venir y que después no pudo, y digo, pues esta es la ocasión. Entonces, bueno, pues estoy contentísima de tener aquí a mi compañera Pilar y mi amiga, y, porque es una medievalista de estas pocas que quedamos ya en el área de filología francesa, medievalista yo podría decir de los pies a la cabeza. Y se va perdiendo, he tenido oportunidad de ir a algunas tesis sobre temas medievales dentro del área de filología francesa, pero después, bueno, combinan, y yo, a ver, no lo critico, no me parece mal, pero eh, al final se terminan yendo por otras tendencias, ¿no?, de la literatura francesa, como puede ser las literaturas francófonas, que ahora están y me parece bien también, con mucho vigor, estamos rescatando pues todas unas literaturas de expresión francesa que no trabajamos en su momento cuando estudiamos, pero que ahora están ahí, están siendo bien estudiadas y tal. Bueno, pero a lo que me refiero es que, bueno, pues Pilar se ha dedicado a la literatura medieval francesa siempre, es su gran trayectoria y tiene unas investigaciones muy importantes. Muchas las conozco porque, ya digo, si tiene la deferencia de enviarme sus obras. Sobre todo trabaja en literatura artúrica, también tiene algunas cosas del siglo XVI, reseñar trabajos como ese libro tan magnífico de que se hizo hasta un congreso en la Autónoma, que tuve la oportunidad de ir, Homo Ludens. Ya los títulos yo creo que son bastante ya significativos de qué es lo que trata ella y en sus obras. Homo Loquens, las figuras de Perceval, en fin, ya ven, o sea, va al meollo, al corazón de la literatura medieval, no solo de la literatura, sino también, lo que hemos estado hablando también mucho, del contexto de esa literatura. Bueno, actualmente directora del Departamento de Filología Francesa de la Autónoma. Ayer vino por la tarde porque al mediodía tenía también otras ocupaciones por la mañana con el Goncourt, es decir, es una mujer tremendamente activa y muy implicada en el área, y nos viene muy bien que haya gente pues que esté luchando y que esté tan al tanto de todo lo que se hace en nuestra área. Pilar, te doy las gracias por estar aquí. Bueno, la conferencia de Pilar se llama Geografía de la Búsqueda, Tierras Baldías y otros espacios, cuando quieras, para ti. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a la organización de este seminario por haberme hecho un hueco en esta geografía. Verdaderamente ha sido un honor. Sigo desde hace mucho tiempo los seminarios del YEMIR. Los cuadernos del CEMIR siempre son una fuente a la que voy porque estoy siempre segura de que voy a encontrar un trabajo interesante en Edad Media o en siglo XVI. Entonces, para mí es un placer y un honor poder compartir una parte de este trabajo con todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño viaje, puesto que estamos en geografía, vamos a ir a Utopía, pero antes recorreremos otros espacios no necesariamente fértiles.
Cuando Dulce me propuso intervenir, verdaderamente me desinstaló. Y entonces, no, pero desinstalarnos está muy bien porque nos hace salir de lo nuestro y nos hace movernos e investigar en otros espacios. Y esto de geografía imaginaria, claro, me hizo reflexionar sobre la geografía. ¿Qué es la geografía? Que parece verdaderamente, parece que es algo hecho, pero me obligó a hacerme una serie de preguntas. Y es desde unas consideraciones previas, voy a empezar a compartirlas con ustedes y desde ahí nos vamos a situar en tierras baldías y luego en tierras utópicas. Por supuesto. La geografía, frente a otras ciencias de la Tierra, como la geología, por ejemplo, estudia el espacio, considerando los rasgos que definen el terreno, así como las interacciones que se producen entre éste y la presencia o ausencia del hombre. Identifica paisajes físicos y humanos, culturales, políticos, proporcionando una perspectiva de conjunto entre los accidentes naturales del espacio y los grupos humanos que lo habitan y se desplazan sobre él. Podríamos incluso hablar de un proceso de semantización, de territorialización con ayuda de la cartografía, y de esto Kevin puede decir algo importante. En estos días se nos invita además a enriquecer la visión englobante y englobadora que ya de por sí ofrece la geografía con el imaginario. Un término que entendemos frente a lo fantástico, o sea, lo irreal. Yo preferiría hablar del imaginario masculino singular como conjunto de imágenes vinculadas a un grupo cultural en cuya elaboración confluyen aspectos físicos, entre ellos los geográficos, los climatológicos, aspectos culturales, así como la subjetividad individual y colectiva, es decir, el punto de vista acerca del cual esta mañana nuestros colegas nos han hablado a la hora de aprender, de construir, de definir el territorio. Podríamos, en efecto, considerar la imagen como la unión entre una pulsión psíquica, individual o colectiva, y un elemento sensible que hace posible una aprehensión e enunciación del mundo por la vía de la figuración. En lo que al espacio concierne, y este es nuestro punto de referencia, la imagen da cuenta del modo en el que el hombre percibe el espacio, se relaciona con él, lo organiza en sus relaciones, en dichas relaciones a menudo dilemáticas. Y de hecho, tal es el propósito del discurso mítico. Y cuando hablo de mito, evidentemente para ustedes no estoy hablando ni de Marilyn Monroe ni de James Dean. Estamos hablando de un tipo de discurso que responde a una serie de finalidades. Recordemos en este sentido, por ejemplo, y se han mencionado esta mañana, las concepciones del espacio izquierda-derecha, arriba-abajo, o las oposiciones entre espacio habitado y espacio salvaje, entre tierra y agua, y cómo dentro de la propia civilización confluyen dinámicas de expansión con las de protección-conservación. En este sentido, y reflexionando siempre sobre la geografía, pensé en el trabajo de un geógrafo, Antonio Ruiz de Elvira, y al hilo de la geografía humana, en este artículo, él aludía a tribus primitivas que quemaban zonas del bosque con el fin de hacerlas aptas para el cultivo, abandonándolas al cabo de las 3 cosechas. El suelo empobrecido, después de dicho periodo, tornaba inhabitable en espacio, por lo que se hacía necesario partir en busca de otras zonas que cultivar y que quemar. En una dinámica que se reproduce hasta nuestros días, el ciclo de la colonización abre una vía para la construcción del espacio, pero también para el desgaste de este, que en virtud de la proliferación de sus habitantes ve harto debilitadas sus posibilidades de regeneración. Tal es la voz de Antonio Ruiz de Elvira, y entonces me dio la pauta para poder enfocar el trabajo en el marco de este coloquio. En efecto, esa quema, el que el espacio se torne baldío, suscita la necesidad de aventurarse, ad venturus, y aquí hay eminentes latinistas que y huelga a hablar de la alusión al futuro, de la confrontación con lo indefinido, con el fatum. Dejar el espacio que se ha tornado hostil o sencillamente improductivo para adentrarse en los no lugares, a algunos de los cuales acabamos de referirnos: el mar, el desierto, el bosque, espacios extraños, extranjeros, donde se produce el encuentro con lo otro, desde la necesidad de superar los límites del propio territorio.
La novela, desde sus comienzos, me refiero al siglo XII, se hizo eco de estas dinámicas y por tal motivo es uno de los ámbitos privilegiados para identificar algunas de estas aprensiones del espacio, que no solo es el soporte del devenir del héroe, antes bien es susceptible de reflejar los sucesivos estados de éste a lo largo de su trayectoria. Cabe en este sentido recordar que ya en el siglo XII, momento en que nace esta forma literaria de la novela, algunos filósofos pusieron el acento en la relación de correspondencia existente entre el espacio y el hombre, entre el macrocosmos y el microcosmos. Sería el caso de Godefroy de Saint-Victor y en su obra Microcosmos, donde subraya la identificación entre el hombre y el universo. Esta sería una corriente que encontramos en la escuela de los victorinos. En efecto, en el siglo XII, el roman, en la novela, da cuenta del diálogo del héroe con las distintas geografías que recorre. Y ello en un periodo que coincide con la emergencia de la subjetividad, en el que además predomina, como acabamos de apuntar, una concepción simbólica del espacio que considera este como trasunto del hombre y de sus distintos estados. Este proceso ha estado casi desde sus inicios vinculado a la búsqueda de victorias, de damas, de objetos, de respuestas. La búsqueda esquema estructurante del discurso novelesco, en cuyo transcurso el héroe lleva a cabo un proceso de construcción, individuación, apropiación. Ilustraremos este diálogo del hombre con el espacio con la última de las obras de uno de los primeros novelistas en lengua vernácula, quiero decir Chrétien de Troyes, y su última obra, El cuento del Grial. Búsqueda de las búsquedas. Para a continuación desplazarnos hacia otro momento histórico contemporáneo de la eclosión del considerado humanismo por antonomasia en Francia, el humanismo del siglo XVI, y lo haremos de la mano de uno de los héroes gigantescos creados por François Rabelais. En una y otra época, imbuidas por una concepción platónica del espacio y del hombre, recorreremos una geografía simbólica, imaginaria, cuyos accidentes jalonan las etapas de construcción de nuestros héroes. Comencemos por Perceval y las tierras Gast. La acción de Perceval está en efecto ligada a la búsqueda, no tanto del Grial, como de las respuestas a las preguntas que la visión de éste suscita. ¿A quién sirve el Grial y por qué la lanza que está en el cortejo está sangrando? En realidad, los objetos de la búsqueda del Perceval de Chrétien van cambiando a medida que éste avanza en su empresa. Primero busca armas, luego procurarse las maneras que permitan identificarlo como un caballero cortés. Después busca a su madre y finalmente parece que respuestas a unas preguntas que no se atrevió a formular al paso del enigmático cortejo. También es cierto que durante parte de su recorrido el héroe no parece buscar nada y acaba sumergiéndose en un extraño deambular, la errancia. Seguiremos el hilo de Perceval a través del espacio, teniendo en cuenta lo que acabamos de señalar sobre esta doble función. El espacio trasunto de la interioridad del héroe. Para ello nos interesa doblemente el modo en que son descritos por parte del narrador o de los personajes a los que éste da la palabra los espacios que el héroe habita, recorre o que genera. Estas descripciones, como en la mayor parte de los relatos contemporáneos al autor, distan de ser detallados. Pero lo cierto es que a lo largo del relato son numerosas las alusiones a las imágenes de la tierra, que presenta distintas configuraciones. De hecho, junto al eje Grial-Lanza, en la obra de Chrétien, la tierra, con sus distintos rostros y semantismos, es uno de los vectores en torno a los cuales se organiza la obra del maestro champagnés. Pensemos sobre todo en la imagen de la tierra baldía, terre gaste, que no tiene un equivalente exacto. En francés se utiliza terre gâte, lo cita en algún momento Julien Gracq, pero no es una palabra que abunde mucho, a diferencia del inglés wasteland. Y en español la traducción es problemática, porque si pensamos en tierra yerma, pensamos donde no existe ningún tipo de vegetación. No es el caso del cuento del Grial y de las descripciones que nos ofrece el narrador. Realmente la palabra más exacta sería desierto, pero estaríamos metiéndonos en otro tipo, en el desierto en su ambivalencia, de espacio de la soledad, pero también de espacio del encuentro y de la regeneración. Pero yo creo que el término tierra baldía ya nos lleva de inmediato, casi de inmediato, al imaginario y al contexto discursivo y literario creado por Chrétien, de manera que vamos a mantener este término aun siendo conscientes del problema que esto podría plantear. Así pues, la tierra es evocada, descrita desde el interior del bosque, en el incipit de la novela, a partir de la mirada del joven Perceval.
El narrador pone el acento en la espesura que impide al joven ver a través suyo y le lleva a interpretar erróneamente, irracionalmente, los ruidos que percibe cuando estos son ocasionados por unos caballeros, personajes que forman parte del paisaje humano cotidiano de la época, que portan unas hermosas armas. La ubicación y la situación del bosque explica la ceguera del héroe, ajeno a todo cuanto ocurre al exterior, incluso aquello que le sería connatural, como es la condición caballeresca. Como también evoca el estado de su madre, la viuda de la yerma floresta del sur, que languidece en medio de este espacio, resultado de la derrota y muerte de su esposo y de sus hijos, tratando de proteger, aislar al último de sus vástagos. En efecto, el joven vive en los dominios de su madre, una tierra en ruinas tras la derrota del padre. Aquí es cuando describe su madre la tierra y la situación que vivió el padre. Su tierra, sus grandes tesoros que debía su mérito, todo fue a la perdición, cayó en gran pobreza. Las tierras fueron devastadas. Y la palabra que utiliza en este momento Chrétien es dévasté. Las pobres gentes envilecidas, huyó quien pudo huir. Vuestro padre tenía esta morada, este bosque Gast. En este caso, Chrétien utiliza el término Gast. La traducción que estamos utilizando es la de Carlos Alvar. En esta casa en la que se oculta todo cuanto acontece en el exterior, la madre ha llevado una vida bien amarga y por eso manifiesta tener gran dolor y tristeza. El aislamiento del joven condiciona su mirada, que percibe a los caballeros como una realidad desconocida y fascinante, y esto le impulsa a abandonar su espacio de nacimiento. Sería el exitus. En este caso, la palabra latina también tiene un doble valor, la salida, pero el premio que en muchos casos corona esa salida y ese esfuerzo. No es equivalente en francés, donde el término es succès, pero esto ya nos llevaría a otro terreno. El caso es que la tierra yerma, la tierra que se convierte en algo pobre para Perceval, le obliga a marcharse y le obliga a adentrarse en el no espacio, que sería el bosque. Cabalgó desde la mañana hasta que el día vino a declinar. Pasó aquella noche en el bosque hasta que apareció el día claro. El espacio, que es redundante en la narración, es descrito en general con pocos detalles en cuanto a los accidentes del terreno. Basta evocarlo para conocer su función. Sin embargo, esta tendencia cambia cuando se trata de dar cuenta del emplazamiento de una serie de castillos que el joven encuentra a su paso, todos ellos próximos al agua, elevando sus torres al cielo a salvo del espacio exterior. En cuanto a la dicotomía tierra-agua, si del mar se trata, este funciona como el bosque a modo de no lugar, espacio del tránsito que conduce a la aventura, a una confrontación con el fatum que puede desembocar en el tránsito hacia un mundo otro. De la misma manera que las aguas interiores, e incluso la marisma, donde se entrecruzan el agua y el río, actúan como frontera entre dos espacios, dos mundos, recordando la imagen de la laguna Estigia. Son todos estos aspectos que podemos ver en los tres castillos, en los tres espacios que de alguna manera están rodeando los castillos. Es muy prolijo ahora mismo narrar todos los espacios, leerlos en voz alta, alargaría demasiado la presentación. En cualquier caso, sí que están las aguas profundas y negras, el gran río caudaloso, los castillos situados en una frontera, en un acantilado sobre el mar. No es el caso del castillo de Blancaflor. En un segundo momento, partiendo en busca de su madre, el héroe se encuentra con un segundo castillo. Y la descripción es esta: entra en bosques solitarios, pues se siente bastante mejor que en las tierras llanas, y cabalga hasta ver un castillo fuerte y bien asentado. Fuera de las murallas no se ve nada salvo el mar y agua y tierra devastada. Chrétien ha puesto en este caso Gast. A este espacio llega Perceval después de haber atravesado el castillo, y esa alusión a la tierra Gast no hace sino anunciar la pobreza que reina en el castillo de Blancaflor, cuyo puente levadizo incluso se encuentra en una situación precaria. Pero hay un tercer castillo, que es el castillo donde va a encontrar el cortejo del Grial y de la lanza.
Toda la jornada ha cabalgado sin encontrar cosa terrenal, ni cristiano ni cristiana que le pudiera indicar el camino. Esta mañana ya hemos encontrado en algún momento alusiones a las marcas temporales como vía para indicar la lejanía, el aislamiento de un espacio. Esto va a ser determinante en este relato. Más que descripciones prolijas del paisaje, en muchos casos se nos va a hablar del gran páramo y se nos va a hablar de días, más que de kilómetros, de días en los cuales el héroe ha estado cabalgando. Y esto ya es un dato, es el espacio aislado que en este caso además vuelve a aparecer la imagen del río, y esta vez sí que es una barrera, un agua rápida y profunda, no se atreve a entrar, mientras que ve a un hombre que está en una barca y que está sólidamente anclado y que le va a dar algunas indicaciones. Aquí no te puedes alojar, pero vete en esta dirección y podrás encontrar un lugar donde alojarte. Nuevamente es la idea del aislamiento, es la idea de un espacio que se encuentra fuera del radio de un determinado recorrido. Advertimos que siguiendo las instrucciones es la ascensión al monte, la cima, pero sin embargo es un espacio que no aparece, es un espacio civilizado que no aparece. Solo de manera improvisada, o no improvisada, sino repentina, el castillo parece emerger desde el fondo del valle. En un valle aparece la parte más alta de la torre. Es un castillo en el que se va a ser acogido con absoluta magnificencia. Es el momento en el que, en medio de un gran banquete, va a ver pasar por delante una copa de la que se desprende una increíble luz y una lanza que está sangrando, y en vez de hacer la pregunta ¿a quién va dirigido este grial y por qué está sangrando la lanza?, que probablemente sería lo más normal, él tiene miedo de no ser capaz de mostrarse como un caballero cortés y de parecer un ignorante y un paleto, que es la primera visión que recibe de todos sus interlocutores. Aún haciendo un spoiler, podríamos decir que si en aquel momento Perceval hubiera hecho la pregunta, habría sabido que él forma parte del linaje del Grial, que él es el sobrino del rey del Grial y que él es el heredero, puesto que el linaje en la monarquía viene por línea matrilineal. Y que la lanza que está sangrando, que alude a una monarquía herida, la podría haber restaurado él. Pero puede más en él la fuerza de la caballería artúrica sustentada sobre, de alguna manera, esa presencia o esa reputación caballeresca. Podríamos decir que la búsqueda de Perceval no es del Grial. Perceval, en ningún momento Chrétien dice que Perceval esté buscando el Grial. Lo que va a buscar son respuestas. Él piensa, lo preguntaré en secreto, es muchísimo más sencillo, pero ¿qué va a encontrar al día siguiente? Que el castillo está vacío y que el castillo lo proyecta fuera. El puente levadizo se levanta a medida que él se va marchando. Y se vuelve a dirigir hacia el bosque, pero miremos lo que encuentra. Un sendero, encuentra huellas recientes, se adentra siguiendo las huellas. Se podrían cabalgar 25 leguas en el sentido en que nos venís sin encontrar alojamiento que fuera bueno, es decir, nuevamente se encuentra con la lejanía. Y será en ese momento completamente del aislamiento, cuando se encuentre en una situación completamente irrealista. Una mujer debajo de un roble, que es el árbol funerario, que está llorando la muerte de su amigo decapitado. La situación es bastante truculenta y el encuentro es bastante poco realista. Y en aquel momento va a recibir Perceval la clave como una especie de Edipo. Va a reconocer al mismo tiempo su error que su identidad. Un personaje femenino le dice: hubieras podido reparar tantas cosas que el buen rey que está tullido habría recuperado el poder de sus miembros y de su tierra. Más adelante, un personaje fantasmagórico delante de toda la corte de Arturo le va a recriminar de la misma manera. Si hubieras preguntado, el rico rey que desfallece ahora estaría curado de su herida y tendría la tierra en paz. ¿Y sabes qué pasará si el rey no tiene su tierra y si no sana de sus heridas? Las damas perderán a sus maridos, las tierras serán devastadas. Isilie. Estamos hablando de la regeneración, una posible regeneración de la tierra y, como acabo de decir, de la función real.
y cómo en este caso la tierra a la que está aludiendo el narrador y los distintos personajes es un trasunto de la situación del personaje que está sumido en el error y que hasta ese momento ha venido desconociendo su identidad. Tras dejar la corte, Perceval cree partir en busca de respuestas. Se va a encontrar de nuevo en una situación que podríamos decir de tierra baldía. Durante 5 años, y aquí tenemos de nuevo la marca temporal, se nos dice que va a estar discurriendo casi de manera circular e improductiva por un bosque. Lo único que hace es vencer caballeros, 50 caballeros que manda sistemáticamente a la corte de Arturo. No se nos da ninguna marca espacial, salvo los 5 años, salvo esa lucha repetitiva y una precisión. Perceval ha olvidado a Dios, ha olvidado quién es él. Perceval vuelve a estar en una tierra baldía. Hasta que se produce un nuevo encuentro, como había ocurrido al principio del relato. Esta vez no son unos caballeros, sino unos peregrinos. Y le van a dar una serie de marcas. Si Perceval ha estado discurriendo de manera improductiva, sería el caminar en círculo, ahora en un bosque donde no hay referencias, los peregrinos van a transformar el espacio en círculo en un marco, en un espacio semánticamente marcado. Le van a decir: Señor, quien quiera ir debe llevar al sendero recto con cuidado que las ramas que anudamos con nuestras manos al venir acá. Dejamos tales señales para que nadie se perdiera si iba hacia ese santo ermitaño. Una figura, el eremitorio, el lugar de las reliquias, que es el lugar lleno de un semantismo, de posibilidades de conocimiento. Y en este caso es muy interesante cómo a través de estas pequeñas marcas, lo que sería un bosque desprovisto de sentido, esterilizador para el héroe, se convierte en un camino que él puede recorrer hasta llegar finalmente al eremitorio. Esto no lo miren porque es una segunda parte. Vamos a pasarlo. En este sentido, podríamos decir que el hecho de llegar cerca del eremita, que sería un... ¿Cómo puedo? Porque perdón. Podríamos decir que el hecho de llegar cerca del eremita, el eremitorio se convierte en una tierra baldía, pero positiva, en el sentido de un desierto desprovisto de todas las constricciones, donde finalmente Perceval lo que encuentra es la palabra. ¿Quién soy yo? Reconocer mi error y poder restaurar, y desde el conocimiento de su identidad, poder restaurar la tierra, porque ha sido capaz de asumir su función, que es la función real. Recordemos las precisiones anteriores de la asociación entre el microcosmos y el macrocosmos. En este sentido, la geografía del cuento del Grial no podemos hablar de descripciones detalladas porque la novela medieval da unas cuantas precisiones muy estilizadas acerca del espacio que son conocidas por todos, en virtud de esa concepción simbólica. Lo que es verdaderamente importante es cómo las distintas alusiones al espacio van dando cuenta de la progresión o decadencia del héroe, de sus diferentes estados. Y finalmente la interacción entre el héroe y la tierra que habita, la tierra que funda y la tierra que restaura. Sabemos que como la obra permaneció inacabada, luego hubo pues muchísimas continuaciones. De entre todas las continuaciones, o de todos los textos a los que dio lugar, me gustaría hacer alusión a una obra de bastante poco valor literario, pero que me ha resultado muy interesante, o al menos con cierta curiosidad, dada la situación, dado el tema que nos unía. Vamos a ver El castillo del Grial en Noruega. Es una obra, insisto, de no demasiada calidad. Son de Nancy es la última obra en verso que aborda el tema del Grial. Y entonces, podemos decir, ¿por qué en Noruega? Bueno, pues porque el rey Hakon Hakonsen, en aquel momento de la primer tercio del siglo XIII, tiene muchísimo interés por toda la literatura
celta por toda la literatura del continente, y entonces no solamente anima una producción propia, sino que además hace traducir textos como Tristán e Iseo y como todo el ciclo del Grial. ¿Qué ocurre? Que entonces la idea de Noruega nos resulta ya extraña al paisaje cultural de la época. Entonces, el héroe Sondenonsey va a recalar por distintos motivos, es en la novela de caballería, va a recalar en Noruega. Entonces, como él es el héroe, el gran adalid que va a defender el país frente a su gran enemigo de Escocia, pues le llevan a visitar el Grial. Entonces atraviesan Noruega descubriendo lugares extraños. El paisaje descubierto es tan extraño que yo no hubiera podido terminar hoy de describíroslo. Se levantaron a medianoche, viajaron hasta el mediodía, se lanzaron hacia el mar, pero han tenido que dar un gran rodeo. Nos encontramos con que es la navegación a países extraños, es la idea del Imrama, pero también la idea del exotismo, que ya no está exclusivamente situado en Oriente, sino que está situado en países poco conocidos, pero que se encuentran al norte de Europa. Y esta mañana ha habido alusión a ellos, con lo cual sería una manera de ver cómo esto se enuncia y cómo se construyen imágenes del espacio a través del discurso. El castillo del Grial, en el fondo, alberga un microcosmos donde hay todo tipo de fauna, de aves, donde confluyen 3 ríos. Ya no son solo los 2 ríos del Edén, sino además 3 ríos que luego van juntos al mar. Bien, esto de alguna manera me parecía interesante, más allá de la calidad de la obra, me parecía interesante referirlo simplemente para ver en qué medida se ha jugado este motivo del Grial a adoptar un protagonismo más allá del que tiene en la obra de Chrétien, y en cualquier caso ha dado lugar a una geografía exótica, podríamos decir. Pero me parece más interesante, desde ahí, dicho esto a modo de anécdota, me parece más interesante volver a dar un salto hacia el siglo XVI, donde nos ha dejado el profesor Ramis en el tema de utopía, y volver a una época también marcada por el humanismo, con una concepción del espacio que podría recordar también esta superposición entre el hombre y el cosmos. Empecemos por la obra de François Rabelais. En la primera de sus obras, Pantagruel, empieza en un estado de tierra baldía, se desarrolla en utopía, pero miren la situación. Aquel año hubo una sequía tan grande en todo el país de África que pasaron 36 semanas, 4 días, 13 horas y algo más sin lluvia, con calor del sol tan vehemente que toda la tierra estaba árida. Y no hubo en tiempo de Elías tan recalentada que lo estuvo entonces, pues no había árbol sobre la tierra que tuviera hoja ni flor. Las hierbas estaban sin verdor, los ríos agotados, las fuentes secas. Este es el momento que precede el nacimiento de Pantagruel. Y además, visiblemente salían gotas de la tierra y todo el mundo pensaba que era agua, rocío. No, la tierra estaba sudando. Y eran gotas mezcladas con sal. Es decir, es la sal que torna las tierras improductivas. Es un estado de tierra gast que precede el nacimiento del Mesías. Cuando nace, todo niño viene con un pan debajo del brazo, pero Pantagruel es un gigante y viene con muchas más cosas. 68 muleros tirando cada uno del ronzal de un mulo cargado de sal, tras los cuales salieron 9 dromedarios cargados de jamones y lenguas de buey ahumadas, 7 camellos cargados de pequeñas anguilas, etcétera. Y si advertimos un protagonismo de la sal, pero en este caso no es como elemento esterilizante, sino como elemento conservador que garantiza la abundancia. Es una manera de mostrar cómo el nacimiento de Pantagruel, que se sitúa en el linaje de los gigantes benéficos, es capaz de transmutar y de reformular la tierra. Es una metáfora de la llegada del humanismo frente a un tiempo considerado como las tinieblas góticas. Más adelante, en este sentido, me gustaría también hacer alusión a una digresión que hace el propio narrador al final de la obra, después de visitar París, después de encontrarse con una geografía más humana, en donde hay más descripciones humanas que descripciones físicas. Al final de la obra hay una magnificación del cuerpo del gigante.
El propio narrador, Alcofribas Nazier, va a aprovechar que el gigante abre la boca para transitar el cuerpo, entré en su boca, caminé como en Santa Sofía en Constantinopla y vi grandes rocas como los montes de los daneses. Al primero que encontré fue a un hombre que plantaba coles, así que sorprendido le pregunté: amigo mío, ¿qué haces aquí? Planto coles, dijo. ¿Y para qué? ¿Y cómo? Dije. Oiga, señor, dijo, no todo el mundo puede tener los huevos tan gordos, ni puede ser tan rico. Me gano así la vida y puedo venderlas en el mercado en la ciudad que está ahí detrás. Lo que nos podríamos... yo he de reconocer que la primera vez que yo leí el Pantagruel, hace ya un tiempo, yo pensaba que el cuerpo del gigante albergaría un mundo tan utópico como él y tan perfecto como él. Pero resulta que no, que es que lo que alberga es un mundo y que tiene la toponimia, son la parte del cuerpo del gigante, donde está ese punto burlesco, pero lo que hay es la existencia de un mundo exactamente igual que el exterior y se advierte cómo ese mundo que vive en el exterior realiza las mismas acciones, pero ignora que haya un mundo más allá de esos límites. No olvidemos que estamos hablando de un momento en el que se producen los grandes descubrimientos. Y también es un momento en el que se trata de animar a realizar viajes precisamente a conocer otras formas de pensar. Esa sería una de las funciones de estos capítulos, al margen de las bromas de considerar, pues, país de cocaña, encontró un lugar donde poder... dice, ¿sabéis cómo estuve durmiendo? Porque alquilan gente durante el día para dormir y ganan 5 o 6 sueldos al día, y los que roncan fuerte ganan 7 sueldos y medio, siempre para hacer alusión a esos países fantásticos como Cocaña. Qui plus dort, plus y gagne, quien más duerme, más gana. Dentro de ese juego con los refranes, pero sí está esa crítica a un mundo que ignora la existencia de otro, que en el fondo no difiere tanto. Ya en el marco del Gargantúa, la segunda obra que Rabelais escribe, el nacimiento del gigante no tiene lugar en Utopía, sino en la zona de la Duvinière, en la Soleil. Sería la Salceda, una zona llena de sauces, donde tiene lugar un banquete y en cuyo marco bucólico, no olvidemos que en el siglo XVI está la recuperación del Edén, la visión de la Arcadia, en ese ambiente campestre y olvidando a veces que se trata de un príncipe, es el momento en el cual Gargantúa va a venir al mundo y va a venir en el marco de un banquete y pidiendo de beber. Podríamos decir que la modalidad de la visión de utopía ha cambiado, pero sí que de alguna manera incide en esa comunicación del hombre con la naturaleza. Gargantúa, al igual que Pantagruel, acompañado de su amigo Panurgo, se desplazan de esos focos iniciales considerados como ideales a toda la geografía francesa, o sí al menos a sitios muy significativos, entre los cuales se cuenta París. París, que es la sede de la Sorbona y que era especialmente odiada por François Rabelais por sus desencuentros con dicha institución. Todos conocemos la imagen de un Gargantúa encaramado en las torres de Notre-Dame que cambia el nombre de la ciudad, que hasta entonces se llamaba Lutèce, según el narrador, por el trasero blanco de sus señoras. Mientras que a partir de ese momento se llamó Paris, de risa, porque se rieron mucho, porque Gargantúa, como un extraño proficiat, pues lanza su orina sobre los parisinos que le miran con la boca abierta. Y claro, perecieron unos cuantos como si fuera el diluvio, dando la retórica numeral, burlesca, una hipérbole, pero está apareciendo como, primero, héroe fundador y, en segundo lugar, autor de una reformulación charibárica y carnavalesca, sin duda, pero no deja de ser un héroe reparador de aquellos aspectos que desertifican, por decirlo de alguna manera, al héroe. Estamos hablando de un héroe mesiánico que actúa de manera burlesca, sin duda, y en el caso de Pantagruel, acompañado de Panurgo, un personaje oscuro, caótico, pero que parece en un principio haber puesto esa visión, ese caos, esa fuerza descontrolada al servicio de la regeneración de Pantagruel.
Pero en el tercer libro, a partir del tercer libro, se advierte que todas las circunstancias negativas contra los humanistas, toda la situación política que hay en Francia, va a generar un clima de escepticismo entre los humanistas. Y Rabelais no se sustrae a esa situación. A partir del tercer libro, en el tercero, en el cuarto y en el quinto libro, la fuerza del gigante ya no va a tener esa fuerza transformadora. El punto de inflexión es este tercer libro donde Panurgo va a empezar una búsqueda de respuestas. Sí, claro, pero en este caso no se trata de búsqueda de respuestas identitarias, de quién soy yo, qué es lo que debo hacer, es decir, que serían preguntas que casi son mitologemas, que están en la base del discurso mítico, no. En este caso tendría que ver con la representación a la que asistimos ayer. Panurgo quiere casarse, pero puesto que todas las mujeres son de reputación moral dudosa, pues entonces se debate entre la situación de permanecer soltero, pero él desearía casarse, pero si se casa, él sabe que va a convertirse en un cornudo. Esa es la pregunta de Panurgo que va formulando durante el tercer libro a todas aquellas personas que se cruzan en su camino. Puesto que no encuentra respuesta, va a emprender una navegación, su tierra se ha tornado baldía, un nuevo exitus que en este caso tendrá la forma de una navegación insular. Tal es el motivo central del cuarto libro. Podríamos pensar que es nuevamente la ocasión, como habíamos visto en las obras anteriores, en las cuales el gigante se encuentra con mundos que transforma. No es el caso. El problema del cuarto libro es una navegación insular donde todos los espacios que se encuentran, a excepción de la primera isla, Medamoti, que es una isla utópica marcada por la magnificencia, además significa también utopía, está marcada por la abundancia, por la acogida, por la existencia de elementos de arte, de criaturas extraordinarias. Se va a encontrar con islas que en sus nombres y en breves descripciones muestran a un paisaje corrompido, a un paisaje humano corrompido. Es decir, es una sucesión de tierras baldías, de tierras devastadas. La primera de ellas sería la isla de Enassin, cito la traducción de Alicia Hillera, Desnaricín, una isla triangular muy parecida en cuanto a la forma a Sicilia. La llamaban la isla de las alianzas. Todos los hombres y mujeres y niños tienen la nariz en forma de as de trébol. Entre otras cosas, porque son relaciones pervertidas y esto es una especie de como extraña consanguinidad cuyos resultados son seres humanos deformes. Otra segunda isla es la isla de Shelley, que recordaría en la fonética a la palabra hebrea shalom, que no solamente es paz, sino que también es la manera de saludarse. Shelley es grande, fértil, rica, poblada, en la que reinaba el santo rey Panigón, el cual, acompañado de sus hijos y príncipes de su corte, se había trasladado hasta cerca del puerto para recibir a Pantagruel y lo condujo a su castillo. Después de beber 25 o 30 veces cada uno, Panigón nos despidió. Esto podríamos decir que es perfecto, es la abundancia, es la hospitalidad, sí, pero es una hospitalidad excesiva donde Rabelais ofrece rasgos que permiten criticar la cortesía alambicada que Francia había importado de Italia por mor de la presencia de Catalina de Medici. Con lo cual, incluso aspectos que a priori pueden parecer positivos son mostrados como tierras disfóricas. Por otro lado, el personaje de Panigón aparece como rey glotón. Nos puede sorprender bastante cuando los gigantes son voraces, están bebiendo, están comiendo. Sí, pero tendríamos que pensar, y lo hemos visto en el caso del Gargantúa, en el ámbito del banquete y en el banquete en el sentido más amplio de la palabra. Después llegamos a la isla de procuración, que dice, es un país que está exactamente desfigurado, todo está emborronado y embadurnado. Y aquí me permito retomar las palabras originales. Pays tout chafouré et barbouillé. En efecto, la palabra chafouré es desfigurado, embrollado, pero es que chafouré
es magistrado, es decir, es aquellos que por su indumentaria, que iban con un traje, con un abrigo forrado con piel de gato, eran los magistrados, y los magistrados, por definición, eran corruptos. El tema está, la isla de procuración, dice, todo el mundo nos saludaba a condición de que le pagáramos. Es una crítica a la venalidad de la justicia y a su corrupción. Entonces, en este caso, procuración es la única definición que nos da, es un país desfigurado, embrollado y embadurnado. Por aquello de, ahora podríamos hablar de falta de transparencia. Las siguientes islas son Tohu y Bohu, que significan, son dos palabras hebreas que significan árido y devastado. Creo que no necesitamos añadir ningún tipo de comentario. Dice, es que ese mismo día pasó Pantagruel por las dos islas de Tohu y Bohu en las que no hayamos que freír. Es la expresión francesa para decir no encontramos nada que llevarse a la boca. Eso tiene una explicación. Hay un gigante que fende narices que devora todo lo que pasa por el aire, devora molinos de viento, y en este caso, puesto que ya no había molinos de viento, pues había arramblado con todos los cacharros de cocina, con lo cual no había nada que freír, no hay nada que llevarse a la boca, no hay alimento. Muchos de estos países, muchas de estas islas son verdaderamente son representaciones imaginarias, fantásticas en este caso, de situaciones que están asolando la Francia de la época. Es decir, es una vía a través del discurso ficcional fantástico para criticar, para subrayar aspectos que están corrompiendo el ideal humanista. Solo que, a diferencia de lo que había ocurrido en el Pantagruel y en el Gargantúa, ya el gigante que con sus amigos recorre cada uno de estos países, de estos lugares, ya no tiene capacidad de transformación. Otro aspecto es la isla de los Macreones, serían los ancianos, que recuerda toda la cultura antigua, pero desde una visión de algo desgastado, de algo que está en el cementerio, de algo que ha perdido también su vigor. Y cómo no hablar de la isla de Ruach. Ruach, todos sabemos que es espíritu en hebreo. Pero en este caso, el espíritu está considerado como aire, es decir, ha perdido toda su fuerza creadora, ha perdido toda su fuerza de vida. Y entonces es un pueblo que vive del aire, pero que vive de lo vacuo, hasta el punto de decir que los ricos tienen abanicos muy grandes, mientras que los pobres tienen abanicos muy pequeños. Es decir, está haciendo juegos de palabras para ir mostrando precisamente esa decadencia. ¿Y por qué no hay...? Son personajes que están bajo el dominio de Gaster. Gaster es el vientre, Gaster es la gula. Insisto, la abundancia, la mucha comida, no debería ser planteado como un problema por parte del universo de los gigantes, pero sí en el caso del rey Panigón, un pancista, y sí en el caso de Gaster, porque realiza cosechas, cultiva, pero para acumular. E incluso tiene su país construido como una fortaleza para proteger lo que él ha ido almacenando. Y no solamente para proteger, sino para atacar. Y en esto tendríamos que recordar la alusión a la artillería que hace Gargantúa en la carta que envía a su hijo en el Pantagruel, donde dice: es un tiempo maravilloso que vivimos, salvo por la artillería, que es un arma demoníaca y que ha quitado la nobleza a la batalla. Gaster encarna una ciudad, pero desde la vertiente más cainita. Hay leyendas que atribuyen a Caín la fundación de la ciudad, pero desde la vertiente más agresiva. No solamente la idea de proteger, sino la idea de atacar, la idea de invadir. Bien, esta idea está recogida en el caso de Gaster.
Después de este paseo que he tratado de que sea muy rápido, hay distintas citas y además es que el texto de Rabelais es muy rico, simplemente me gustaría recoger las ideas iniciales en el marco de esta concepción simbólica del espacio. A través de su figuración hemos podido ver, en el caso de la obra de Chrétien, hemos podido ver la figuración de la progresión de un personaje, de un individuo. No olvidemos que el 12 marca esa idea, el nacimiento de la subjetividad. Posteriormente, en el siglo XVI, otro momento del humanismo, lo que nos hemos encontrado es que esa descripción del espacio, descripción somera, porque en el siglo XVI no olvidemos que es el momento de los grandes descubrimientos, de la construcción, de la elaboración de los grandes mapas, pero Rabelais no adopta la descripción como lo harían los grandes viajeros del XVI. Él se mantiene dentro de la tradición medieval del tratamiento del espacio, es decir, ofrecer unos rasgos estilizados para focalizar su atención sobre el estado del hombre. La tierra baldía que Perceval de una manera u otra consigue restaurar, aún en una obra inacabada, todos podemos pensar que una vez que ha comprendido su misión será capaz de realizarla y que esa realeza ha quedado restaurada, vemos que si bien esa dinámica es cumplida en las dos primeras obras de Rabelais, ya en la última parte esa fuerza aparece desvirtuada. Esto nos haría pensar en nuestro buen hidalgo, Don Quijote, que es el último bastión del humanismo erasmiano, ¿no? Que se pasea por los páramos de la Mancha, que en el fondo son el trasunto o se sitúa en las antípodas de la profusión de los bosques celtas, de los bosques de Bretaña, de los bosques de Gales, ¿no? Es como una tierra árida, una tierra baldía, y como a Panurgo, cuando finalmente llega cerca del oráculo de la divina botella, solo le queda la idea de recuperar su interior, fuera ya perdida ya su capacidad y su fuerza centrífuga. Muchas gracias por su atención.